Pues tal como ves ahí en la pantalla, hoy vamos a abordar toda la temática que tiene que ver con el RUT. El RUT es se denomina Registro Único Tributario, sus siglas son RUT, y básicamente este RUT hace parte o es uno de los, digamos que, componentes de lo que se conoce como la obligación formal. En tributaria hay dos obligaciones, una la obligación formal y la otra la obligación sustancial. La obligación formal es esta, diligenciar unos formularios, como decir, hey, yo existo para la DIAN, yo existo para el sistema tributario. Eso es como la obligación formal. La obligación formal también de pronto es presentar las declaraciones de renta en los formatos establecidos, en las fechas indicadas, con las indicaciones que nos da la norma para el diligenciamiento de ese debido formulario. Y la obligación sustancial es ya cuando yo voy a realizar el pago de esa obligación. Entonces, básicamente lo que se dice es que la obligación formal es la que me lleva a la obligación sustancial. Es decir, y siempre coloco el mismo ejemplo, yo creo que ya aquí lo he dicho, eh, si usted va al banco y dice, mire, vengo a presentar mi declaración de renta, el cajero lo primero que le va a pedir es el RUT. Dice, ok, déjeme ver el RUT para corroborar que en efecto es usted, ¿sí? Porque de pronto yo le quiero hacer el daño a usted, y digo, así lo va a presentarla en ceros, ¿sí? Y él va y la recibe, y después cuando yo realmente voy a presentar mi declaración, me dice, no, pero usted ya la presentó, ya no se le puede recibir, no sé qué, entonces se generaría un inconveniente. Entonces es como un mecanismo de control pero también de verificación de la identidad de la persona que está presentando esa declaración de renta. Entonces, digamos que eso es lo que se hace. Sin ese RUT nunca le van a recibir la declaración. ¿Okay? Puede que lleve infinidad de millones a pagar, ¿sí? Puede ser que esté a tiempo, pero si no lleva el documento del RUT, no le van a recibir ese pago de esa declaración. ¿Okay? Profesor, Entonces, dime. la sustancial viene siendo que como el hecho, cuando ya se declaró. La sustancial es digamos que la liquidación de ese impuesto que yo debo ir a pagar. ¿Ok? Entonces, Ah, como el tributo como tal, el monto, exactamente. pues. Eso es la Ah, listo, sustancial. listo. ¿Ok? Entonces, la formal y la sustancial. Entonces, básicamente con el RUT, digamos que vamos a hablar en dos direcciones. La primera, hablar acerca de lo que son los requerimientos del RUT y en otra dirección vamos a hablar acerca de las sanciones del RUT. ¿Listo? Eh, Hay que tener en cuenta, y digamos que aquí dentro de esto del registro único tributario, eh, tenemos que hablar de varios aspectos. El primero de ellos es, digamos que, y voy a compartir acá, el estatuto tributario. Ahí estás viendo ya el estatuto tributario. El estatuto, sí, señor. Perfecto, listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, básicamente, aquí con este artículo 555 raya 1, básicamente lo que quiero decir es que este artículo 571 es el que, bueno, el RUT, digamos que, bueno, no el RUT, el estatuto tributario es el que establece que los contribuyentes, y puntualmente este artículo 555 raya 1, es el que me viene a establecer que los contribuyentes, o sea, nosotros, o los responsables, porque hay varias categorías. Hay el contribuyente raso, que es el que va y paga el impuesto, digamos nosotros, el sujeto pasivo, pero también están los responsables. ¿Responsable quién es? Por ejemplo, un autorretenedor, ¿sí? Entonces tú le estás reteniendo, tú hiciste una compra de 50 millones de materiales para construcción y por ser el comprador le retuviste a la ferretería, que es le retuviste a la ferretería, que es un declarante, pero
tú también eres un declarante retenedor, agente retenedor, entonces tú le practicas la retención a él y dices, ok, yo le voy a pagar, pero le voy a retener lo que me indique la norma, el 3%. Entonces, sobre esos 50 millones le retienes 1,5 millones, ¿ok? Entonces le vas a pagar solamente 48,5 millones. Ellos son los famosos responsables. Están los agentes retenedores y están también los declarantes. Todo ese grupo, contribuyentes, responsables, agentes retenedores y los declarantes, todos debemos identificarnos con el número de identificación tributaria, con nuestro NIT. ¿Ok? Ese NIT básicamente es asignado por la DIAN. ¿Para qué? ¿Para qué nos asignan un número de identificación tributaria? Si ya tenemos una cédula, o si ya tenemos un pasaporte, si ya tenemos una infinidad de cosas, ¿para qué otro documento de más? Sucede que ese NIT, digamos que nos facilita lo que es la identificación de cada uno de nosotros como contribuyentes ante la DIAN. ¿Para qué? Para efectos en materia tributaria, en materia aduanera y de control cambiario. ¿Ok? Para eso digamos que nos identifican con ese NIT. ¿Listo? Y tiene una función especial y es que ese NIT da lugar ¿a qué? Al efectivo cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza. Es decir, en el caso de las personas naturales y de las, ¿cómo le dicen? Sucesiones ilíquidas, corresponde al número de la cédula, ¿sí? Y le colocan un dígito de verificación. Entonces, si tu número de cédula es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu NIT va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guión, un dígito de verificación. ¿Ok? Digamos que así es la conformación de ese NIT. Profesor, Dime. qué pena. Usted ahora que estaba hablando de los agentes retenedores y eso, yo hasta en la actividad que usted nos mandó a hacer, yo di un ejemplo. Pues cuando quieren como tener como saldo a favor, ¿cierto? Y dicen, Sí, ay, no, yo tuve más, como lo que usted está diciendo, por ejemplo, pero dicen, yo tuve más compras que ventas. O sea, retuve mucho y vendí poco. sí, Como para subir, digamos, saldo a favor, ¿cierto? sí. Pero yo en estos días de la actividad que usted nos dejó, bueno, a mí no me fue tan bien el examen, no sé por qué, de la actividad que usted nos dejó leyendo, ahí nos decía que para la canasta de servicios era el 19%, lo que pude ver yo. Pero para lo que era planes de telefonía móvil, panaderías por franquicia y lo otro era todo lo que tenía que ver con naves, vuelos, eso ya es el hipoconsumo, o sea que es como el 19% y por ejemplo, el 8% dice que va para bares y panaderías, ¿cierto? O sea, hay cómo se juega la parte del impuesto. O sea, el 19% solamente va a ser para bienes y servicios de la canasta, o el Bueno, hipoconsumo va de la mano con eh, él. Es la parte que yo como que tenía la duda y le quería preguntar. ok, digamos que son impuestos diferentes. Uno es el IVA y el otro es el impoconsumo. El IVA es el que tiene, bueno, el IVA tiene tres tarifas, 0, 5% y Sí. 19%. El impoconsumo es del 8%. Entonces, digamos que cuando tú vas, por ejemplo, a un restaurante, en el restaurante te aplican el impoconsumo, ¿sí? Entonces, ese es impuesto y aparte le cobran a uno que el servicio, en fin, eso ahí viene. Porque ya no es IVA, es hipoconsumo. Estamos hablando del hipoconsumo. Sí, exacto, el impoconsumo, su tarifa es del 8%. Ya, sí. O sea, son dos impuestos diferentes, ¿sí? Sí. Entonces, tú el Perdón, IVA, sí, ya recordé. Sí. sí, entonces tú el IVA, digamos que lo pagas cuando haces una compra o prestas un servicio, o tú adquieres, cuando tú haces una compra o adquieres un servicio, ahí uno paga el IVA, ¿sí? Pero cuando uno va de pronto a un restaurante, en ese tipo de restaurantes, cafeterías, en ese tipo de comercios, le cobran a uno, aparte de los bienes que uno ha consumido, el impoconsumo del 8%. Entonces, pues Ya. digamos que de esa forma el gobierno empieza a recaudar por todo lado, eh,
recursos para poder mejorar su recaudo y con esto pues cubrir las necesidades que tiene de presupuesto, que pues digamos que algo que le pasó, algo que salió mal, como diría el defensor del pueblo, algo que salió mal a finales del 2023 es que no se logró cumplir con la meta de recaudo, ¿sí? Siempre sabían 2022. 2023. La meta del 2023 no se logró recaudar, no se logró cumplir al 100%, se llegó como al 96%. ¿Por qué fue eso? Pues bueno, más que por qué fue eso, digamos que el inconveniente radica en que el gobierno hizo unas cuentas alegres con unas cosas que en realidad todavía no estaba, digamos que estaba como en el imaginario del gobierno y esa parte no se logró cobrar. Lo que más se logró cobrar fue en temas de IVA, pero quedó haciendo falta en temas de renta y eso fue lo que hizo que no se cumpliera con la meta. La meta siempre la habíamos cumplido en el 101, 102%, 104%, ¿sí? Este año logramos llegar apenas a ese porcentaje del 96%. Y pues fue algo en lo que, digamos que al gobierno nacional le dieron durísimo, porque le dijeron, bueno, usted hizo toda una reforma tributaria y no cobró lo que debía cobrar, ¿qué pasó? Sí, entonces, ese tipo de cosas, el gobierno trata de, alguna manera, tratar de recaudar lo que más pueda para poder cumplir con las obligaciones que tiene dispuestas ya en el presupuesto general de la nación. Y si no si no adquiere si no recopila los impuestos que necesita, los impuestos que ya tiene, que es solo cobrarlos y hacer gestión para el cobro, pues digamos que ahí ya empieza a desbalancearse la caja. Y según las proyecciones que se hicieron a enero de este año, también se logró determinar que con la proyección y solamente con el recaudo de un mes, porque como cada mes el gobierno nacional hace recaudos, digamos que con lo que se logró recaudar en enero, se logró proyectar que para finales de este año tampoco se va a lograr cumplir con la meta de recaudo del 100%. Entonces, digamos que hay cositas que el gobierno todavía tiene que ajustar, tiene que afinar cosas. Eh, ya van 2 años y pues todavía hay cosas ahí que están como pendientes de un hilo, pero bueno, esperemos que este tipo de cosas mejoren y ojalá que todo esto salga bien para todos. ¿Listo? Entonces, como iba comentando, con, perdón, con esto del artículo 555 raya 1, pues digamos que estábamos hablando acerca de lo que era el NIT. Ese NIT también es importante porque ese NIT se obtiene, que es un número de identificación tributaria, ese NIT se obtiene básicamente por medio de la inscripción en donde, en el RUT. O sea, tan pronto tú te registras en el RUT, te sale de una vez el NIT. Ellos te lo asignan, ¿listo? Y el trámite de ese RUT, digamos que es gratis, no tiene ningún costo y se puede hacer de manera virtual o a través de la página de la DIAN. Hay que tener en cuenta que el RUT no pierde vigencia, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo sexto del decreto 2460 del año 2013. eh, digamos que ahí se indica que el RUT no pierde vigencia, pero hay que tener algo muy en cuenta. El hecho que el RUT no pierda vigencia no significa que yo no lo tenga que actualizar, ¿sí? Es más, si yo no lo actualizo, yo me expongo a una sanción, que ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente ¿por qué es importante actualizar el RUT? Porque en el momento en que tú te creas en el RUT, ¿sí? Tú colocas una dirección física, colocas un correo electrónico, indicas unas actividades que estás desarrollando y con base en eso, pues tú presentas tu declaración de renta. ¿Qué pasa también? Digamos que si por alguna razón la DIAN me va a enviar algún comunicado, ¿sí? Porque encontró alguna anomalía, porque necesita que presente los soportes de una declaración, porque me va a hacer un requerimiento, por la razón que sea, me va a mandar un correo electrónico, me va a mandar un documento en físico y cuando lo va a entregar
en el sitio físico le dicen que no, que ahí no vivo, que ahí no resido, que ahí no trabajo. Entonces, de una vez ya queda como que hay una inconsistencia en la información del root. Y si el correo electrónico rebota, también entonces digamos que eso lo que hace es que me genera una serie de sanciones. ¿Ok? Por eso es importante tener claro que si bien es cierto, el root no pierde vigencia, no significa que yo no lo tengo que actualizar. ¿Listo? Eh, digamos que también aquí es importante que tener en claro que obtener el root es un requisito indispensable para poder presentar lo que son las declaraciones tributarias. ¿Ok? Entonces, básicamente acá lo que nos dice ese artículo 555 raya 1 es que para efectos tributarios, cuando la Dirección General de Impuestos lo señale, los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes se identifican mediante el número de identificación tributaria NIT que les asigne dicha dirección. Las cámaras de comercio, una vez asignada la matrícula mercantil, deberán solicitar a más tardar dentro de los 2 días calendarios siguientes la expedición del número de identificación tributaria del matriculado a la Administración de Impuestos Nacionales, con el fin de incorporar para todos los efectos legales dicha identificación a la matrícula mercantil. En las certificaciones de existencia y representación legal y en los certificados de matrícula siempre se indicará el número de identificación tributaria. Entonces, por ejemplo, okay. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, aquí está, este es un certificado de Cámara de Comercio. Este certificado de Cámara de Comercio, pues bueno, tiene un código de verificación, que esto es un tema de seguridad, como para que uno lo pueda corroborar, pero adicional a eso, digamos que dentro de la identificación del negocio, la matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, nos aparece aquí lo que es la razón social y nos aparece el NIT, ¿ok? Entonces, básicamente ahí el artículo lo que nos estaba indicando es que, eh, digamos que anteriormente uno tenía que hacerse toda la vuelta y eso le demandaba muchísimo tiempo crear una empresa. Entonces, uno iba primero a la Cámara de Comercio, una vez saliera el certificado de la Cámara de Comercio, ahí se corra para la DIAN a expedir el NIT, luego a diligenciar, bueno, a expedir lo que era a inscribirse en el RUT, luego para que le generaran el NIT, todo ese tipo de cosas, y eso a veces hacía que a la gente se le olvidara, muchas cosas quedaban inconclusas, y al no haberse perfeccionado esa creación, pues digamos que muchas de esas obligaciones que adquiere uno como emprendedor o como empresario, pues fácilmente se pueden diluir porque yo no había perfeccionado mi inscripción, yo no había perfeccionado la creación de esa empresa, entonces yo no voy a pagar impuestos y ahí se formara un lío jurídico que se dilata y se dilata en el tiempo, etcétera, etcétera, y eso pues es un desgaste para todas las partes. Hoy en día lo que uno hace es, se registra ante la Cámara de Comercio, paga los derechos de inscripción de matrícula mercantil e internamente Cámara de Comercio y DIAN se encuentran y ellos hacen ese trámite. Entonces yo ya como empresario no tengo que hacer nada ahí, a mí simplemente me dicen, don Alexander, ya usted está inscrito, este es su NIT, su razón social, todo ya está perfectamente creado de tal manera que no vaya a haber inconveniente a futuro de que no perfeccionó la inscripción de su empresa o de su negocio. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es lo que nos dice acá ese artículo 555. ¿Qué pasa adicional a eso? Sucede que ya pasando el artículo 555 raya 1, nos vamos a lo que era a lo que es el artículo 658 raya 3, pero antes de la ley 1819 de 2016. ¿Por qué es importante? Yo creo que ya lo había hecho acá. La ley 1819, que fue una reforma tributaria, la reforma tributaria para el 2017, la última que hizo el gobierno Santos,
esa reforma tributaria fue bastante buena en el sentido en que tuvo muchas características digamos que hizo muchos cambios estructurales en el componente tributario del país. Entonces, digamos que así era como estaba anteriormente el artículo 658 del Estatuto Tributario, que decía las sanciones relativas al incumplimiento de la obligación de inscribirse en el RUT y obtención del NIT. Pero entonces tú me dirás, pero ¿por qué si yo ya no me tengo que inscribir? Si ya usted me acaba de decir que yo voy y me registro en la Cámara de Comercio y ellos hacen todo por debajo. Y me digo, sí, eso es cierto. Lo que pasa es que todavía hay empresas o personas que tienen esos vacíos que todavía no se, puede que ya tengan su cámara de comercio, pero aún no se han registrado en el RUT, ¿sí? O sea, por ende no tienen NIT, pero ahí están todavía. Entonces, digamos que la DIAN lo que hace es legisla también para ese histórico que está por ahí perdido, que tiene de pronto algunos vacíos, que su deuda todavía no ha prescrito, ese tipo de cosas. Entonces, todavía mantiene este tipo de articulado que puede ser que hoy en día ya no se dé, ¿sí? Pero hay una historia en donde se pueden presentar esos casos, entonces esto no se puede derogar aún. Eso todavía falta mucho tiempo para que lo puedan derogar, este tipo de artículos, porque ya uno dice, no, pero si ya eso no se necesita, porque yo ya hago todo eso, la Cámara de Comercio y la DIAN entre ellos se arreglan. No, bueno, sí, pero hay historia en donde esto todavía no se ha formalizado. Entonces, ¿qué nos dice frente a esa sanción? Nos dice, sanción por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad por parte de quien está obligado a hacerlo. Se impondrá la clausura del establecimiento sede, local, negocio u oficina por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción o una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la inscripción para quienes tengan establecimiento. Entonces, mira que aquí nos hace una división, nos dice cuál es el tipo de sanción para el que tiene un establecimiento, ¿sí? Entonces nos dice que, usted tiene un establecimiento, usted tiene un local, usted tiene un bar y no está inscrito, entonces se lo vamos a clausurar por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso. Pero si usted puede que tenga un negocio virtual, ¿sí? Usted tiene una venta de artículos por redes sociales, usted no tiene un establecimiento físico y dice, a mí no me aplica eso. Dice, no, que no le aplica esa, pero sí le aplica la siguiente que dice, o una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la inscripción para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio u oficina. ¿Sí? Luego, Eso en este caso iría de la mano con legislación comercial, porque el profesor nos está diciendo que, pues lo que nos puso a investigar es que cualquier, ya sea virtual o físico, que practique la actividad comercial, compra y venta, tiene que estar inscrito en el, ¿cómo dijo? El código mercantil. Y bueno, no es que uno se inscriba al código mercantil, lo rige el código mercantil, el código de comercio, que es lo mismo. código de Pero comercio. exacto, sí. Pero no es que uno se tenga que inscribir al Código de Comercio. No, el Código de Comercio es una ley, es una norma, como el Estatuto Tributario. Entonces, esas normas te aplican a ti porque ahí desarrollas la actividad comercial en el país. Entonces, te Tendría que son, tener cámara de comercio. Ajá. sí, exacto. Eso sí es obligatorio, inscribirse uno ante la Cámara de Comercio para poder tener un establecimiento abierto al público, para poder comercializar los productos que bien tiene, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el Código de Comercio es esa norma por medio de la cual se rige la actividad que yo estoy desarrollando. ¿Listo? Sí, señor. El segundo punto de este tipo sancionatorio del RUT nos dice también que hay una sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de la inscripción en el RUT por parte del responsable del régimen simplificado del IVA. ¿Sí? Y nos dice que se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina por el término de 3 días. Entonces aquí como si es, básicamente hace énfasis a establecimientos físicos, ¿sí? Si es virtual, pues usted qué va a hacer, no de pronto uno lo subirá en algún link ahí en la página web, ¿sí?
pero pues no necesariamente la gente lo va a ver. Pero si tienes un establecimiento abierto al público, sí debes tener en un sitio visible el RUT para que la gente identifique, este sí es un establecimiento que está inscrito en la Cámara de Comercio, que tiene su RUT, que tiene su NIT, que paga impuestos, etcétera, etcétera. ¿Listo? La tercera sanción se denomina sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización por parte de las personas o entidades inscritas en el RUT. O sea, como decíamos al comienzo, no, si bien es cierto el RUT no vence, sí estoy yo obligado a actualizar mi información en ese RUT. ¿Listo? Y nos dice que se impondrá una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la actualización de la información. Pero cuando la desactualización del RUT se refiere a la dirección física o a la actividad económica del obligado, la sanción será el doble, de 2 VT por cada día de retraso en la actualización de la información. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, bueno, la dirección física es entendible, ¿no? Uno dice, ay, sí, es que yo me trasladé para la casa de la esquina y allá tengo el local y sí, se me olvidó actualizar. Ok, de mal, ya tiene su sanción. Pero imagínate que tú tienes tu actividad laboral, ¿sí? Eres un empleado y ahí, gracias a esa actividad te provee la mayor cantidad de ingresos con los que tú puedes mantener tu hogar, tu familia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que un día de estos tú dices, no, voy a empezar a vender productos por internet, porque es que me dijeron que eso era chévere y no sé qué, voy a traer mercancía y la voy a vender por ahí, no sé qué, ta, ta, ta. Y obviamente tienes que actualizar el RUT para decir, es que ahora no solamente soy empleado, sino que ahora voy a realizar ventas a través de internet. Listo, no hay problema. Entonces, sigue siendo la mayor actividad, o sea, la mayor actividad que te genera la mayor cantidad de ingresos es la de empleado. Pero sucede que tú comienzas a vender y tienes una buena estrategia y comienzas y se te va creciendo el negocio, chan, 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 y empiezas a tener muchos ingresos por las ventas de esos productos en Internet, que ya esas ventas te están generando más ingresos que el mismo ingreso laboral. Ahí tú tienes que cambiar el rubro y decir, ok, ahora mi actividad principal es esta de las ventas a través de redes sociales y de segundo mi actividad laboral como, qué sé yo, subgerente del banco, no sé qué, la actividad que uno bien tenga por desarrollar. Entonces, eso hay que tenerlo bien medido para poder identificar el momento clave en el que uno cambia, en el que su actividad, si está desarrollando 2 o 3 actividades, hay que tener presente cuál es la que está cambiando, cuál es la que viene a ser la que genera la mayor cantidad de recursos de ingresos, porque esa es la que debe ser la primera. ¿Ok? ¿Qué pasa? Y uno dirá, pero la DIAN, ¿cuándo se va a dar cuenta? ¿Sí? Pero sí se dan cuenta, porque por lo general comienzan ellos a hacerle trazabilidad y como todo eso le llega a uno, todos los pagos, digamos que tú los empiezas a recibir a través de Nequi, a través de giros bancarios, etcétera, digamos que queda esa traza a través de la cual la DIAN puede identificar todos tus movimientos y logra deducir que, pero mire, usted está recibiendo tanto de salario, pero además le están consignando de otras cuentas y a lo largo del mes tantos millones. Entonces, esta termina siendo su actividad. Dígame usted qué está haciendo. No, es que yo vendo productos por internet. Perfecto. Entonces, esta es la actividad y usted me tiene en el RUT que la actividad principal es la de ser empleado y esa ya no es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Porque eso también acarrea una sanción. ¿Bien? Y la cuarta es una sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del registro, por parte del inscrito, del obligado a inscribirse en el RUT. Y ahí se impondrá una multa equivalente a 100 VTs. ¿Ok? Esta es dura, esta duele. ¿Ok? Pero esto era como estaba la ley antes de la reforma tributaria de la ley 1819. Después de esa, así está hoy. El artículo 658, raya 3, se mantiene. Lo único que cambió fue en esta parte en donde uno debe, donde nos dice sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de inscripción del RUT por parte del responsable del régimen simplificado del IVA,
se impondrá una multa equivalente a 10 VTs. Entonces, ya no es que le va a sellar, le va a cerrar el negocio por 3 días, sino que le dice, "Mire, ¿sabe qué? De pronto usted ni vende mucho ahí, ¿sí? Pero como que eso no le va a afectar en nada. Entonces, más bien, le va a doler 10 VTs. Entonces, ya estipulan como una sanción mínima por esa infracción que uno cometa. Eso fue todo lo que cambió con el paso de la reforma de cómo estaba antes de la ley 1819 a como está hoy en día después de la modificación de la ley 1819. Entonces, básicamente esto es lo que nos indica eh, los 4 tipos de sanciones que se tienen a través del RUT. ¿Listo? Profesor, yo ahí esa parte, cuando dice que no está visible al público, o sea, están inscritos en el RUC, pero no están visibles al público. Exacto, es que lo que O no están inscritos, pero están vendiendo. No, uno puede que esté inscrito, o sea, tú tienes tus papeles al día, Sí. pero si perteneces a ese régimen simplificado del IVA y no estás publicando tu régimen, tu RUT. O sea, no estoy declarando. ¿Perdona? No estoy declarando. No es que estés o no estés declarando. Simplemente lo que dice la norma es, usted pertenece al régimen simple del IVA, dentro de todas sus obligaciones, usted tiene que exhibir el RUT en alguna parte. Muchos lo pegan al lado de la caja en donde se reciben los pagos. Si tú vas a una tienda, posiblemente encuentres que ahí está el RUT pegado, porque es obligación para ellos tenerlo en un lugar visible en donde diga, este establecimiento se llama la tienda de la esquina, su propietario fulano de tal, su NID es tal, y la actividad que desarrolla es tal, etcétera. Entonces, eso es lo que uno ve en el RUT. Pero digamos que es lo que, pero solamente se lo exigen al régimen simplificado del IVA. ¿Listo? Sí, profesor, qué pena. Yo tengo una duda ahí. Queden a investigar eso porque yo lo leí y lo entendí, pero usted sabe que es tanta información. Sí. Los que pertenecen al régimen simple, ¿cuáles son? Porque a mí me creó una duda ahí. Ok, bueno, si me pongo a explicarte lo que tú acabas de decir, te voy a O algo pegar. en general, o algo en general que, por ejemplo, uno por lo menos tenga una idea. Yo son del simple y del común. Bueno, estos son régimen simplificado del IVA y, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a mostrarlo acá, como para que no nos vayamos a perder mucho. O sea, no es como una que tenga, pero por lo menos para tener como una idea general. Ok, sí, está bien. Entonces, bueno, miremos este. Entonces, nos dice acá, el IVA forma parte del día a día de todo profesional y empresa, aunque curiosamente no todo el mundo sabe cómo funciona o qué tipos de regímenes del IVA hay y qué los diferencia. También es lógico que nadie nace sabiendo y como en el mundo del autónomo toda buena amiga es bien recibida, vamos a explicarte aquí la diferencia. Entonces nos dice, ¿qué es el régimen general del IVA? El régimen general del IVA es el que se aplica a la mayoría de profesionales y empresas. A él se acogen las sociedades mercantiles y casi todos los autónomos. Cuando hablan de autónomo, esto es como de España. Espérenme, porque de pronto nos metemos a la que no es. Sí, mira, esto es de España. Entonces, no, tiene muchas cosas parecidas, pero la legislación cambia del cielo a la tierra. Entonces, más bien busquemos, aquí está. Sigo. Eh, Paréntesis, te recomiendo que te suscribas a esas páginas de esas empresas que desarrollan software contable, porque esa gente tiene boletines, canal de YouTube, hacen conferencias, hacen de todo y todo eso es gratis. Entonces te dan muy buena información y de primera calidad. ¿Listo? Entonces, nos dice aquí acerca de las diferencias régimen común versus régimen simplificado. Régimen común y régimen simplificado son los nombres que anteriormente se le daban a los responsables de recaudar y entregar a la DIAN el IVA. Recordemos que es un tributo que pagamos al momento de comprar un producto o recibir un servicio y que entrega recursos indispensables para que el Estado cubra las necesidades.
modificación del nombre para el régimen común y régimen simplificado. La ley 1943 de 2018, también conocida como la ley de financiamiento, eliminó los términos régimen común y régimen simplificado del impuesto a las ventas. Si bien esta ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y reemplazada por la Ley de Crecimiento Económico, o sea, la Ley 2010 de 2019, el cambio de denominación de los regímenes se mantuvo y ahora son conocidos como régimen común, se llama responsable del IVA, y el régimen simplificado es el no responsable del IVA. Esto quiere decir que si perteneces al régimen común, ahora te denominas es responsable del IVA y estás en la obligación de recaudar impuestos y facturar electrónicamente. Eso es lo que hace el régimen común del IVA, o sea, el responsable del IVA, porque ya no existe el régimen común, sino responsable del IVA. Para que conozcan mejor la diferencia entre uno y otro, a continuación te presentamos las siguientes características y obligaciones. Entonces, responsables del IVA, régimen común, lo que era el anterior régimen común que ahora se llama responsables del IVA. Entonces, obligaciones de los responsables del IVA, recaudar el IVA, reportarlo y entregarle el dinero a la DIAN. Es decir, yo recaudo, lo declaro y lo pago. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir aquí con recaudar, con reportar, que es declarar, y entregar el dinero es pagar el impuesto. Luego, inscribirse en el registro mercantil y por ende en el RUT y crear un NIT. Para los comerciantes hay que llevar contabilidad. Bueno, inscribirse en el RUT, esto va por defecto con el registro mercantil y presentar la declaración de renta a la DIAN y obviamente expedir factura electrónica. Los no responsables o el famoso, lo que era el régimen simplificado, nos dice que según el artículo 437 del Estatuto Tributario, son considerados como no responsables del IVA las personas naturales, comerciantes y artesanos que sean minoristas o detallistas, todo lo que tiene que ver con los pequeños agricultores y los ganaderos. Pequeños agricultores y O pequeños sea, sí, ganaderos. ya. O sea, eso viene siendo como, yo le voy a decir, como los que están exentos de IVA. No, yo creo que es que... Yo leí por ahí en la información que usted nos dio, que nos dijo que leyéramos del BBVA, ¿se acuerda? En la unidad 1, Sí, que decían que había unos que estaban exonerados y en eso entraban los campesinos que, por ejemplo, ellos recogen, vamos a suponer, la cosecha y va y la venden. Algo así, o sea, como que como es como si fuera el sector primario. sí, exacto. Pero Los digamos que productores de leche, de queso, sí, huevo, arroz, hortalizas, frutas. exactamente. Entonces, digamos que dentro de ese grupo, aquí cuando mete esos pequeños agricultores y los pequeños ganaderos, también incluye los que presten también servicios, esto siempre y cuando posean las siguientes características, que son que los ingresos brutos totales derivados de su actividad comercial sean menores a 3.500 VTs. Entonces uno busca cuál es la VT del año, el valor de la VT. 47, 47, Exacto. 40. Entonces, ese valor lo multiplico uno por 3.500 VTs y si los ingresos brutos son menores a este valor, eres no responsable del IVA. Cuenta con un solo local. En el lugar en donde ejerce su labor comercial no desarrollan actividades que impliquen la explotación de activos intangibles como franquicias, concesiones, regalías o autorizaciones. No son usuarios aduaneros. Perdón. eh, durante el año en curso o el año anterior no ha firmado contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por valor igual o superior a 3.500 VTs, que la suma de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no superan las 3.500 VT y que no se encuentra registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Eso es básicamente. Tiene como ciertas características que si ellos exceden de esa cierta cantidad de VT al año, ellos tienen que declarar. Exactamente. Pero Entonces, imagino que sí, esas personas no son bobas, se cuidan de eso. sí, total. Eso es completamente cierto. Entonces, básicamente, bueno, te voy a compartir aquí ese artículo como para que lo tengas por ahí en el tintero y en cualquier momento lo puedas pasar a leer. ¿Listo? Sí, señor.
Bueno, entonces, siguiendo acá con lo que veníamos hablando, estábamos indicando que el artículo 639, digamos que aquí, espérame porque aquí no veo. Ok, entonces, aquí digamos que aquí en este artículo 639 del Estatuto Tributario, eh, digamos que también es bien importante, digamos que recordar que el artículo 280 de la ley 1819, o sea, de la reforma tributaria del año 2017, que pues dice ley 1819 de 2016, porque pues la hacen siempre en diciembre del año 2016. La hacen siempre en diciembre, digamos que la hacen en el mes de diciembre de ese año, pero empieza a regir para el siguiente. Entonces, sí, dime. Ok, entonces, digamos que es importante tener claro que el artículo 280 de la ley 1819 del año 2016 modificó este artículo 639 del Estatuto Tributario. Eh, ¿Por qué lo modificó o cuál era el propósito de modificar ese artículo? Digamos que el propósito era básicamente establecer una directriz, ¿sí? O mejor, establecer una instrucción especial para poder calcular las sanciones del artículo 658, raya 3 del Estatuto Tributario. Básicamente aquí el artículo 639, antes de esa reforma tributaria, nos decía lo que era la sanción mínima. Nos decía, el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla a la persona o entidad sometida a ella, o la DIAN, será equivalente a la suma de 10 VTs. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los intereses de mora ni a las sanciones contenidas en los artículos 668, 674, 675 y 676 del Estatuto Tributario. Eh, Aquí ya el cambio que se hizo, o sea, lo que está vigente nos dice que el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla a la persona o entidad sometida a ella o la administración de impuestos, será el equivalente a 10 UETs. Hasta ahí estamos iguales, tanto antes de la reforma tributaria y después de la reforma tributaria. ¿Qué cambió? Nos dice, cambió esta parte, ¿sí? Nos dice, lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los intereses de mora, a las sanciones contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 658, raya 3 de este estatuto tributario, ni las sanciones relativas a la declaración del monotributo. ¿Ok? Eso del monotributo era lo que había antes del régimen simple. Esto lo creó Santos, por allá el presidente Santos, en una reforma tributaria con el propósito de pues, que más personas se acogieran a ese monotributo para pagar un impuesto unificado y digamos que tratando de incentivar la formalidad de esos negocios pequeños que siempre han estado en la informalidad. Pero eso no funcionó, esa parte del monotributo no, eso claudicó y claudicó feo. Después llegó Duque y lo cambió por el régimen simple, que ese sí ha tenido mucha más acogida, precisamente por lo que cumplió la función de simplificar muchas de las obligaciones tributarias de ese tipo de negocio. ¿Okay? Listo. Bueno, aquí digamos que es importante hablar también, bueno, digamos que cuando uno porque hay que hablar acerca de la clasificación internacional uniforme de ocupaciones adaptada para Colombia por el DANI, el CIUO 88. Sucede que yo debo colocar en el RUT el código de la actividad que estoy desarrollando. Entonces, eso es todo un manual. Aquí está el vínculo para que puedan entrar a él. Y digamos que nos clasifica, digamos que tiene unos grandes grupos. Perdón, pero todavía tengo rezagos del COVID. Entonces, aquí nos habla que aparecen las fuerzas militares, los miembros del Poder Ejecutivo, profesionales universitarios, técnicos. Entonces, tiene toda una clasificación en donde a partir de esos grandes grupos se empieza a desglosar
más la información para llegar a ser tan granular y tan exacta para que la persona no tenga como decir, ay, es que yo cumplo esta y esta. Ok, entonces, ¿cuál es la principal y cuál es la secundaria? ¿Sí? O, ay, no, es que mi actividad no existe. No, no existe, no. Ahí tiene que usted ubicarse en alguna de esas, la que más se le ajuste. ¿Ok? Entonces, sucede que nosotros en el caso de personas naturales también tenemos la obligación de, digamos que, de inscribirnos en el RUT, ¿sí? Pero cuando hay personas naturales que van a declarar por primera vez, cuando van a hacer su declaración de renta por primera vez, digamos que se dice o la norma indica que todas las personas naturales que deben declarar renta por primera vez, al igual que aquellas que declaren de forma voluntaria por primera vez, deben asegurarse de efectuar, en primer lugar, la inscripción a que al RUT, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que gracias al RUT es que nos vamos a dar cuenta cuál es la actividad que esa persona desempeña y los datos de contacto en donde la podemos ubicar para hacerle algún requerimiento de parte de la DIAN, ¿ok? Entonces, digamos que todos los que tenemos que hacer algún tipo de declaración de renta, tenemos que obligatoriamente estar registrados ante el RUT, ¿listo? Y eso nos da un NIT, ¿listo? Entonces, que como ya lo decía anteriormente, pues es el mismo número de documento de identidad con un dígito de verificación. Entonces, básicamente, digamos que uno tiene que inscribirse en ese RUT y se debe hacer, perdón, pero estoy todavía muy congestionado. Entonces, uno debe hacer la inscripción a más tardar el día del vencimiento, a más tardar el día del vencimiento del plazo que se tiene para presentar esa declaración de renta. O sea, ese mismo día, digamos que a usted se le venció la declaración de renta el 20 de mayo. Si usted, perdón, el 21 de mayo, o sea, mañana. Si mañana, antes de las 3 de la tarde, usted tiene que ir a pagar eso ante, lo quiere llevar al banco, entonces usted tiene que en el transcurso de la mañana inscribirse en el RUT, imprimirlo y llevarlo junto con su declaración al banco para que el banco corrobore que, si es usted, perfecto. Le recibe, le pone su sello, le cobra lo que le tiene que cobrar y listo. Ya quedó quedó saneada esa obligación que usted tenía para con la DIAN a través de la declaración de renta. ¿Listo? Entonces, se puede hacer, ¿por qué se puede hacer el mismo día? Porque es en línea, ¿sí? Y en línea le emiten a usted su certificado y eso simplemente lo imprime, lo guarda y ya con ese va a seguir haciendo el resto de pagos de las diferentes obligaciones a que bien tenga lugar, ¿ok? Aquí también es importante que las personas naturales que, digamos que en ese año gravable, adquieren la calidad de declarantes del impuesto sobre la renta, eh, digamos que van a tener un plazo para inscribirse en el RUT hasta la fecha de vencimiento prevista para poder presentar esa declaración de renta. Esto pues obviamente sin perjuicio de la obligación de registrarse por una situación diferente. ¿Listo? Entonces no solamente porque yo me debo registrar o porque yo debo pagar la declaración de renta es que voy a inscribirme en el RUT. No, si usted tiene que cumplir otra obligación o tener algún otro, eh, sí, alguna otra función que desarrollar ante la DIAN, pues usted tiene que tener su RUT. Entonces, sea que lo necesite para declarar la renta o para cualquier otro trámite, es mejor uno tener su RUT y eso no le va a pasar nada, ¿sí? Bueno, va a quedar en el radar de la DIAN, que eso ya es otro cuento, ¿sí? Ya cuando usted queda en el radar de la DIAN ya le empieza a monitorear, empieza a hacerle seguimiento por ahí de vez en cuando y dice, bueno, ¿y cómo está fulano de tal? No está quitico, no ha habido movimiento alguno, entonces no hay problema. Pero sí ya empieza uno como a quedar ahí, ser más visible ante la DIAN. Entonces, hay un aspecto aquí en la casilla 51 del RUT, y eso está en la primera página del RUT. Esa casilla 51 es en donde se indica por parte de nosotros los contribuyentes, en donde debemos informar a través de esa casilla cuál es nuestra ocupación.
ocupación que, digamos que uno coloca con se identifica con unos códigos y ya los vamos a ver. Y ese código es el que vamos a relacionar ahí. Si usted desarrolla 5 o 6 actividades, colóquelas todas teniendo en cuenta el orden de importancia de cada una de ellas. No que, es que esta es la que más me gusta o es con la que yo más me identifico, pero es la que genera menos ingresos y la va a colocar de primero, ¿no? Porque entonces lo van a sancionar, ¿sí? Entonces, en orden de cuál es la que más le genera ingresos, ¿listo? De la que más genera a la que menos genera, ¿listo? Ese es el orden en el que uno debe colocar el código de la ocupación dentro de esa casilla 51. Básicamente, digamos que el conjunto de funciones o ese conjunto de tareas desempeñadas por una persona natural relacionadas con su puesto de trabajo, eh, sea un puesto de trabajo que está desarrollando porque tiene las capacidades para eso, por educación o por experiencia, y que debido a esa función que está desarrollando está recibiendo un ingreso en dinero o en especie, pues eso se debe identificar a través de ese código CIU. Y para poder diligenciar esa casilla 51 del RUT, se debe utilizar un listado específico de códigos correspondiente precisamente a esa clasificación internacional uniforme de ocupaciones, adaptada para Colombia. ¿Por qué? Por el DANE. ¿Listo? Y ahí digamos que aparecen agrupadas, aquí están los grandes grupos, pero las casillas, los códigos reales más o menos aparecen así. Entonces viene acá, por ejemplo, bajo el código 2, esto es como si fuera la codificación de una cuenta contable. Entonces, Sí, el eso es 2, por actividad económica, ¿no, profesor? Por ejemplo, los que exacto, son ganaderos, los que son trabajan con exactamente, café, los que trabajan con el sector industrial, infraestructura y todo eso. sí, tal cual. Entonces, por ejemplo, si eres un profesional universitario y ya estás, eres contador, ya estás trabajando como contador, ya estás, como dice Shakira, facturando y no llorando, entonces tú debes caer dentro de ese grupo 2 que indica profesionales universitarios, científicos e intelectuales. Ya estás en ese grupo 2. Ese grupo 2 tiene otra subdivisión. Y entonces viene el 2-4, que es otros profesionales científicos e intelectuales, porque aquí tiene unos 2-3 que son consejeros educativos, otros profesionales de la educación, etcétera, etcétera. El 2-4 se clasifican otros profesionales científicos e intelectuales. El 2-4-1 es profesionales en organización, administración de empresas, análisis financiero y afines. Y ahí vienen entonces contadores, 2411, si eres auditor contable, que digamos que en el 2411 cubre auditor contable, auditor financiero, auditor interno, contador de costos, contador público, interventor de cuentas, revisor fiscal y tesorero contable. Entonces, como que dice, mire, señores, yo me voy a dejar de tanta bobada porque es que a veces me sale que es que mi actividad profesional no aparece descrita, entonces él comienza a crear eh, la 2, que es la de profesionales, científicos y la 4, que es otros profesionales científicos intelectuales, y comienza a decir, listo, 2-4, primero, profesionales en organización. Entonces dentro de ese vamos a meter a los contadores, auditores, contables, financieros, internos, Luego viene la 2412, especialistas en políticas, servicios de personal y afines. Entonces está el analista administrativo, analista de gestión humana, de ocupación, y todos tienen el mismo código. ¿Okay? Entonces, básicamente con esto, lo que hace ese CIU es tratar de crear todas las actividades habidas y por haber para que usted se ubique cuál es la mejor que lo identifica y ese sea el código que registre en esa casilla 51 del RUT. Eso es básicamente lo que hace eso. ¿Listo? Entonces, importante, y esto es clave porque este código CIU, esto aquí sale para profesionales y muy chévere. Pero entonces, digamos que a través de estos códigos, la DIAN, ¿qué empieza a hacer? La DIAN ya empieza a trabajar en temas de analítica de datos.
Entonces comienza a mirar y dice, ah, bueno, yo voy a empezar a recopilar y voy a decir, bueno, este grupo me llama mucho la atención. Voy a borrar esto. Entonces dice, ah, voy a mirar este grupito 2411, a ver ellos cuánto están obteniendo de ingresos en promedio, cuánto me están reportando de costos y gastos en sus declaraciones de renta, y comienza a hacer toda una serie de análisis para decir, creo unos rangos, ¿sí? Unos rangos por sectores, y esos sectores los empiezo a analizar. Entonces digo, ah, bueno, yo ya sé que el sector de los contadores, ellos tienen en promedio un máximo de costos y gastos del, qué sé yo, 60% de sus ingresos y un mínimo del 40%, ¿sí? De manera tal que todo aquel que se me salga del rango, es decir, que me empieza a reportar más del 60, que me empieza a reportar un 70% de costos y gastos en relación a sus ingresos, yo como Dian digo, uy, esto es una alerta. Este señor, ¿por qué se me está saliendo del promedio? ¿Qué hace él de diferente al resto que incurren más costos y gastos? Entonces, vamos a hacerle una visita, ¿sí? Vamos a hacer una visita a este señor, a esta firma de contadores, en fin, lo que sea, para poder que nos explique por qué se sale de la tendencia de todo el grupo de contadores y a ellos es a los que primero comienzan a hacerles visita, a pedirles documentación, a hacerles seguimiento, porque algo raro denota ahí la DIAN en ese tipo de desarrollo de actividad, o por lo menos en la información que está presentando a través de sus declaraciones. Y eso pasa con todas las empresas, del sector cemento, del sector pintura, del sector alimenticio, de todo. Todo lo comienza a sacar esas métricas, esos promedios de un máximo de costos y gastos, porque pues como eso es lo que reduce el impuesto a pagar, digamos que reduce la utilidad contable y al reducirse la utilidad contable, pues voy a pagar menos impuesto. Entonces, lo que más le interesa a la DIAN es tratar de tener controlados esos costos y gastos. Y comienza a determinar esos promedios para decir, uy, todo aquel que se me salga de ese promedio, voy y lo visito y le empiezo a pedir documentación. Y pues, digamos que eso está bien. Sanción mínima. Digamos que frente al tema de la sanción mínima, termina siendo importante. ¿Por qué? Porque ese artículo 639 del Estatuto Tributario nos indica que el valor mínimo de cualquier sanción tributaria va a ser el equivalente ¿a qué? A 10 VTs. Lo mínimo que yo voy a pagar son 10 VTs. ¿Sí? Ah, que es que me salió digamos que tengo que pagar un impuesto más la sanción, me da apenas 250.000 pesos. Entonces, listo, yo vi pago los 250.000 pesos. Usted va y los paga y el cajero los recibe porque él no sabe de tributaria, ¿sí? Pero cuando la DIAN recibe eso, dice, ay, tan lindo pagarme los 250.000. Cuando la sanción mínima, perdón, cuando la sanción mínima es de 471.000 pesos para este año, ¿ok? Entonces, puede que a usted le dé 250.000 la liquidación del impuesto más la sanción. Eso puede llegar a pasar, ¿sí? Pero la norma dice, si a usted le ocurre esa situación, lo mínimo que usted va a pagar no van a ser esos 250.000, usted lo mínimo que va a pagar son 471.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si no se hace esto, a la gente, aquí hay un gran problema en Colombia y es que cuando a usted le toca en el bolsillo, lo tiene que tocar duro para que le duela, ¿sí? Si no lo siente el dolor en el bolsillo, pues usted sigue cometiendo la infracción, ¿sí? Entonces, no, sí, ya sé cómo es, entonces, no me duele, me la aguanto, ¿sí? Pero ya cuando comienza usted a ver que ya es $500.000 y todo este tipo de como que dice, uy, madre, sí, ya, espere, midámosla mejor porque es que me toca también medirme frente al tema. Y básicamente esa sanción mínima corresponde a las 10 VTs del valor de la VT de ese año. Entonces, para el 2024, la VT vale 47.065 pesos. Por 10, eso da 470.650, pero la DIAN lo redondea al 1000 por encima. Entonces, 470.650 da 471. Así queda
el valor de la sanción mínima para el 2024. ¿Listo? Eh, También hay que tener en cuenta que inclusive si de pronto hay una sanción reducida, ¿sí? Eh, que esas sanciones reducidas están contempladas dentro del artículo 640 del Estatuto Tributario, eso también aplica. Entonces, si a usted la sanción reducida le dice, ah, no, usted ya no tiene que pagar, qué sé yo, 850.000, sino le vamos a bajar el 50%, entonces usted ahora tiene que pagar 425.000. No, lo mínimo es 471.000 pesos. ¿Ok? Entonces, siempre aplica como mínimo de pago por una sanción ese monto de la sanción mínima, las 10 VTs. También digamos que lo que tiene que ver con la sanción mínima para cada año, digamos que esa sanción va a ser reajustada con base en qué, con base en el valor de la VT. Cada año el valor de la VT sube lo que se incrementa el IPC, el índice de precios al consumidor, entonces eso afecta ese valor de la VT y se calcula. Entonces la DIAN cada vez saca, por ejemplo, en diciembre, antes de finales de diciembre, dice el valor de la VT para el siguiente año es de tanto. Ya uno sabe y dice, ah, ok, entonces de una vez lo multiplico por 10 y digo, ah, el valor de la VT para el año 2025 va a ser de 520.000 pesos. Ah, bueno, ya lo sabemos, ¿listo? Entonces se hace mediante eso, ¿listo? Eh, bueno, aquí frente al tema de la sanción mínima, como les decía, pues el artículo 639 habla acerca de lo que es el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidar a la persona o entidad sometida a ella o la DIAN. Va a ser de 10 VTs. ¿Listo? Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los intereses de mora, a las sanciones contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 658 del Estatuto Tributario, ni a las sanciones relativas a la declaración del monotributo. Frente al artículo 658, raya 3, que habla acerca de las sanciones relativas al incumplimiento de la obligación de inscribirse en el RUT, nos dice que la sanción por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad por parte de quien esté obligado a hacerlo, ahí en ese tipo de casos se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción o una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la inscripción para aquellos que no tienen un establecimiento físico. Y indica aquí que la sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación del RUT se impondrá una multa equivalente a 10 VTs y la sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización por parte de las personas o entidades que les decía que se presentaban dos casos. Una es la multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la actualización de la información cuando la actualización cuando la desactualización del RUT se refiere a la dirección física o a la actividad económica, bueno, ahí es dirección física o de correo electrónico. Y la actividad económica del obligado, la sanción será de 2 VTs por cada día de retraso. ¿Listo? Aplicación de la sanción mínima sobre obligaciones tributarias del año anterior. ¿Cómo se hace eso? Respecto a la aplicación de esa sanción mínima, es necesario precisar que su cálculo deberá realizarse en concordancia con la VT vigente. Entonces, tú tienes que presentar una sanción correspondiente al año 2023. No lo vas a hacer con la VT del año 2023 porque lo estás haciendo en el año 2024. Entonces, lo que me está diciendo acá es, ok, muy chévere que usted esté calculando una sanción para el año 2023, pero me lo hace con la VT del 2024 para que le duele. ¿Ok? Es decir, si durante 2020 se presenta una declaración de renta del año gravable 2018, la sanción por extemporaneidad deberá ser calculada de acuerdo con la VT del 2020, que es 35.607. En consecuencia, la sanción mínima será equivalente a 356.000 pesos. Así pues, la sanción mínima que aplicará sobre las obligaciones tributarias de años anteriores será la correspondiente al año en el que sea liquidada y subsanada la respectiva sanción. No es que yo voy, ay, tengo que volver a presentar la declaración de renta del año 2018.
Entonces, ok, preséntala, pero la sanción y todo lo que se va a hacer con efecto sancionatorio es con valores del 2024, no del 2018. ¿Listo? Y aquí ya viene entonces todo lo relacionado con las sanciones del RUL. ¿Listo? Bueno, yo creo que esta nos toca para la próxima sesión, porque ya nos quedan 10 minutos. Y vamos a mirar los 4 tipos de sanciones que existen en el RUL. ¿Listo? Y vamos a hacer los ejercicios y ahí les voy a compartir unas fórmulas en Excel para que lo podamos hacer, para que podamos hacer esos cálculos en ese momento. Yo hago aquí unos, ustedes me ayudan a hacer otros, vamos a ir subiendo punticos. Si les fue mal en el examen, con esto podemos ir ajustando y vamos subiendo la nota, ¿listo? Pero en la medida en que ustedes también me vayan colaborando con el desarrollo de los ejercicios, ¿les parece? Sí, profesor. Perfecto, listo. Entonces, pues nada, muchas gracias, Ronald, por la participación, por la activa participación. Qué chévere, porque eso nos ayuda a estar más despiertos, a estar como más conectados con la charla. Entonces, te lo agradezco mucho y lo valoro en verdad. ¿Listo? Ah, pero bueno, veo por acá ya a Nelson y a Reinaldo. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo está, profesor? Lo veo un Bien, poco mejor, Nelson. pero todavía sigue con pendiente, ¿no? Uy, sí, hermano, sí, pero ahí ya salimos de eso. Oye, Nelson, qué buenos trabajos Profe, los que presentaste. Te felicito. pues, profe, los trabajos nos fajamos bastante y en el examen estudiamos Sí. mucho, pero a mi sobrina le fue bien, pero a mí no me fue tan bien. Pero sí, vamos a ver qué hacemos. No, Esperaba fresco, más. igual. ¿Ves? Igual, por ejemplo, aquí en procedimiento, como les digo, vamos a hacer ejercicios y yo les dejo uno ahí como para que, a ver, resuélvanlo y ¿cuánto les da? Y el que más se acerque, pues le voy subiendo punticos ahí en el examen y vamos mejorando esa nota fresco. No, Ah, esa, bueno, esa, gracias, profe. esa De no nos verdad que duele. sí. Sí, le dimos, no, pero ya uno está viejito, ya uno no aguanta. Yo cuando estaba estudiando me levantaba a las 3 de la mañana, ya. Ahorita ya no es lo mismo. Entonces era mucho material y el sábado Sí, estudié como hasta las 3:30 de la mañana todo el día y descansaba y le daba, pero no, ya para el domingo pues ya no tengo sí, la ya está mente fresca. Yo creo que eso es lo agotado, que sí, pasó. sí, sí. No, pero fresco, fresco que Hubo algunas no. preguntas, hubo algunas preguntas que yo decía, pero ¿cómo la voy a contestar tan mal? O sea, era muy simple, pero me di cuenta ya el lunes cuando ya estaba descansado, pero qué más. Sí, Pero, sí, pero no fue ese que sí. raspé, sino que no esperaba más. ¿Ves? No, pero Pero fresco, bueno, está bien. eso lo recuperamos acá en clase. Eso no hay lío. Ah, bueno, gracias, profe, de verdad que sí. No, Ya hombre, sigo a tomando nota de ustedes. lo que voy a hacer. Está bien, pero los exámenes chéveres, profesor. No, está bien. Yo pensé que iban a estar más complicados, pero no. Bien, No, 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 bien, profe. no, es suave, más bien es como livianitos esos exámenes. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, señores, los Bueno, dejo gracias, profe. con los que nos vemos en planeación, como para que alcancemos a tomarnos un tintico y nos vemos a las 8:05, ¿listo? Bueno, profesor. Gracias, profe, gracias. Claro que sí, nos vemos Profe, antes. entonces los ejercicios quedan para la próxima clase, Sí, ¿cierto? sí, sí, los hacemos acá en clase. Yo les explico cómo se hace, hacemos varios acá y luego les digo, ahora hagan este. Y pum, empezamos a subir notas, ¿ok? Claro. Listo, qué chévere. Me alegra mucho tenerlos por acá y pues nos vemos en 8 días, ¿ok? En Bueno, procedimiento, profe, ahorita en planeación. Listo. yo ya voy Ok, para planeación. listo, listo. Cuídense mucho. Bueno, profe.